Segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 18, verso 1 en adelante. Nos ponemos en pie y lecturamos para la gloria del Padre, gloria del Hijo y gloria de su Santo Espíritu. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gerson, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a Jetro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por mano de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con su suegro de Moisés delante de Dios. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por el privilegio enorme de poder lecturar tus escrituras, y en este momento pedirte a ti con toda humildad y con toda mansedumbre que tu Santo Espíritu nos dé sabiduría y entendimiento para escudriñar tus escrituras. Háblanos, Señor Dios mío, como tú siempre nos sabes hablar, Señor, con poder y con autoridad, y que tu palabra, Señor, traspase nuestros corazones de todos los que han de oír, Señor Dios mío, tu mensaje. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento y mantengan por favor sus Biblias abiertas. Bien. Varias enseñanzas aquí en este capítulo 18. Ya hemos visto el día de ayer cómo Israel sale de una gran pelea en la cual lucha contra Amalek y los vence. Israel se encuentra un poco contento, se encuentra confiado después de esa gran victoria que ellos tienen contra Amalek, y tienen un tiempo de reposo. En ese tiempo de reposo, la Biblia dice que el suegro de Moisés, porque Moisés era casado, ¿sí? Moisés era casado, dice que el suegro de Moisés escucha que Moisés se había acercado desde Egipto hacia el monte de Dios, y Jetro decide ir a visitar a Moisés. Pero lo que me llama a mí la atención es que la Biblia relata, ¿sí?, y nos dice que Moisés tenía dos hijos de los cuales no se sabe nada. Tenía un hijo llamado Eliezer, que era el menor, y el mayor se llamaba Gerson, ¿sí? Y la Biblia no nos habla de estos dos hijos de Moisés, no dice nada de ellos. Es más, cuando Moisés muere, no se sabe nada de ellos, no se registra nada de ellos. Y eso mismo también noté con Samuel. La Biblia dice que Samuel, el gran profeta, tenía hijos, pero no se habla de sus hijos. Nunca la Biblia relata nada de sus hijos. Algunos teólogos dicen lo siguiente: que sus hijos no andaron conforme al corazón de Jehová, y es por eso que ellos también durmieron con sus padres. Porque si ellos hubieran hecho algo para Dios, entonces la Biblia relataría de ellos, al igual como el hijo de Abraham, Isaac, al igual que el hijo de Isaac, Jacob, y sus hijos no se habla. Y es más, en Samuel sí da un indicio que los hijos de Samuel no quisieron andar conforme el mandamiento de Jehová, y eso entristeció bastante a Samuel. Entonces hay un peligro en el que nosotros como padres sirvamos a Dios y descuidemos a nuestros hijos. Eso es un peligro muy grave. Sí, es un peligro muy grave, porque nosotros seamos ministros o porque nosotros vengamos a la iglesia, nuestros hijos no se van a salvar. Pues la Biblia sí nos ha hecho y nos ha dado a entender claramente que la salvación es personal.
Por lo tanto, como padres hay una obligación de poder instruir a nuestros niños, de poder, hermano, estar siempre atrás de ellos, aun cuando sean grandes y se molesten, estar siempre ahí corrigiéndoles, siempre insistiéndole, aunque se molesten, estar insistiéndole para que ellos no sean cortados. Porque, hermano, nosotros sabemos claramente que sí existe un infierno, aunque la gente lo quiera negar, sí existe un cielo y hay una eternidad que uno pasará alegremente o uno pasará, hermano, lamentándose por toda su eternidad. Entonces hay un peligro en esto. Entonces no hay que confiarnos porque nosotros sirvamos a Dios, nuestros hijos lo van a hacer. Moisés tuvo 2 hijos, dice la Biblia. El uno se llamaba Eliezer y el otro Gerson, y no se habla nada más de ellos. Y algunos teólogos han confundido el nombre Eliezer con Eleazar. Eleazar era sacerdote, pero Eleazar era el hijo de Aarón y el que servía. Eliezer y Eleazar se parecen, pero no son lo mismo, son 2 personas diferentes. La Biblia habla de Eleazar, sí, que ministró y quedó después de Aarón, después que Aarón murió, porque escuche bien, la Biblia dice, más adelante vamos a ver que Dios mató a Aarón, al sacerdote principal Dios lo mató. ¿Por qué? Porque hizo el becerro de oro. ¿Sí? Dios lo mató. No se sabe si Aarón se salvó o se perdió, pero la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés que subiera con Aarón y subiera con su hijo Eleazar al monte, y ahí le quitaría las vestiduras a Aarón y se la daría a su hijo, porque Aarón moriría por haber ofendido a Jehová, por haber construido el becerro. Entonces todas estas cosas nos llaman alerta a nosotros como padres. Hay que tener mucho cuidado. No se habla nada de ellos. Lo otro interesante que nosotros debemos notar aquí, en el verso 7, lea por favor conmigo. El verso 7 dice lo siguiente: Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Ahora, esto siempre yo estoy insistiendo con esto. Mire, hay algunos que enseñan que el ósculo, si el ósculo santo, deben practicarlo. Y hay las iglesias liberales practican el ósculo santo, el beso. Pero dan el beso los hombres a las mujeres. Y el ósculo santo nunca se da entre un hombre y una mujer. El ósculo se daba entre las mujeres y entre los varones. Pero hay algunos que son tan sinvergüenzas que hay un espíritu a veces de lascivia en muchos de ellos, en el querer besar a una mujer, en el querer oler a las mujeres. Y yo conozco a varias gente, ministros, que tratan de hacer eso. ¿Sí? Dan beso a la mujer y eso no se debe hacer. El beso del ósculo santo era entre hombres. Y usted vaya a ver a los pastores, a los ministros, si quieren besar a otro hombre. No lo quieren hacer, pero aquí dice la Biblia que Moisés besó a su suegro. Entonces hay una enseñanza errada en las iglesias. La Biblia, Pablo dice que practiquemos el ósculo santo, pero los judíos jamás besan a las mujeres. Se besan entre hombres, dan un beso en la mejilla, señal de respeto, señal de agradecimiento, señal de cariño que hay entre ellos como hermanos. Entonces esas cosas hay que tener mucho en cuenta, porque la Biblia dice que hay que tener mucho cuidado, porque el diablo es muy astuto. Y muchas veces en las mismas iglesias, ¿entiendes?, la gente cae en adulterio, cae en fornicación en los propios hermanos. Y eso es un peligro. Pero si se practicara el ósculo santo entre los propios varones, no habría esa cabida. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si hay veces la gente ignora estas cosas. Si usted lee la Biblia, usted no va a encontrar que ningún hombre, ningún judío ha besado a una mujer en la cara. El saludo era entre hombres y entre mujeres, y el beso era en la mejilla. ¿Sí? Entonces a eso se refiere el apóstol Pablo con el ósculo. Y aquí la Biblia lo relata claramente que Moisés hizo eso con su suegro. Lo respetaba, lo quería. La Biblia dice que él salió a recibirlo, salió a recibir a su suegro. Y a mucha gente no les gustan los suegros, no les gustan los suegros ni las suegras. Y eso es algo que no es agradable ante Dios, porque los suegros son como padres para nosotros. Sí, son como segundos padres para nosotros, y uno tiene que respetarlo. A pesar que tengan carácter duro, a pesar que de repente no sean como nosotros, uno tiene que aprender a respetarlo. ¿Sí? Y la Biblia relata eso. Hay que respetarlos a ellos. Moisés respetaba a su suegro. Y la Biblia relata que Moisés no era cualquier hombre. Moisés era el hombre más manso de la tierra. Lo vamos a ver más adelante. Lo otro, en el verso 8, habla que Moisés cuenta a Jetro las maravillas que Jehová había hecho. Entonces la Biblia dice, mire, Jetro, para empezar,
no era judío, no era israelita. Jetro dice la Biblia que era sacerdote, pero de Madián. Y en aquel tiempo había muchos dioses. Y cuando Moisés le cuenta a Jetro las maravillas que Jehová, su Dios, porque era el Dios de Moisés, no era el Dios de Jetro. Jetro respetaba, ¿sí? Jetro respetaba a Jehová, sí, pero Jetro también tenía de repente otros dioses al cual él respetaba, porque Jetro era descendiente de Madián, y una de las tribus de Madián también venía desde Abraham, porque recuerde que Abraham es padre de multitudes de naciones. Madián también tenía una descendencia, pero larga, sí, lejos de Abraham. No era como Israel, que venía directo de la descendencia de Abraham. Es por eso que Jetro también conocía de Jehová, conocía del Dios Jehová, que hablaban los judíos. Y cuando Jetro escucha estas maravillas que Moisés le cuenta, la Biblia dice que el corazón de Jetro se alegró. Él se contentó, y en el verso 11 recalca, dice: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. O sea, Jetro conocía a otros dioses. ¿Me entiende? Jetro había tenido, ¿me entiende?, de repente un acercamiento a otros dioses. Obviamente eran paganos, porque la Biblia nos dice que el único Dios verdadero es Jehová. Entonces, pero sin embargo, en el corazón de Jetro había un espíritu diferente. Él tenía temor de Jehová. Y es más, vamos a ver más adelante que él le aconseja a Moisés en muchas cosas. Mire, vamos a ir al verso 13. Estamos en Éxodo 18:13. Verso 13, Éxodo 18:13. Dice la Biblia: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés, escuche, se sentó Moisés a juzgar al pueblo, porque recuerde que no había gobernante, Moisés era el líder, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando habla desde la mañana hasta la tarde, está hablando desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde ya se empieza a oscurecer en Israel y para ellos es de noche. A las 6 de la tarde para un judío llega a ser el siguiente día. Ahora, la Biblia dice en el verso 14 que el suegro de Moisés vio lo que Moisés hacía. Y el suegro le pregunta a Moisés: ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y Moisés le explica: no, el pueblo tiene problemas, a veces pelean entre ellos, tienen dificultades y vienen a mí y yo les doy palabra, yo les aconsejo y ordenanzas, qué es lo que ellos deben hacer. En el verso 17, entonces dice: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Mire, Moisés era el líder, era el que gobernaba, pero sin embargo su suegro viene y le dice: no está bien lo que tú haces. Hay veces nosotros como líderes no sabemos todas las cosas. Hay veces el pastor no sabe todas las cosas, los ministros, el evangelista no sabe todas las cosas. Y es bueno aprender a escuchar, es bueno aprender a oír. Aquella persona que no quiere escuchar, ¿me entiende? No estoy diciendo que le haga caso, simplemente que lo escuche. Y él decidirá si va a hacer o no lo va a hacer. El líder decidirá si hace o no hace, pero tiene que aprender a escuchar. Y Moisés, dice la Biblia, que estaba haciendo algo rutinario todos los días que no estaba bien. Su suegro viene y le dice: no está bien lo que tú estás haciendo. Verso 18: desfallecerás del todo tú, y cuando tú desfallezcas, todo el pueblo lo hará contigo, porque a ti te están viniendo con todos sus problemas. Y lo dice ahí claramente ese verso 18. Y le aconseja, dice: oye ahora mi voz, te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y sométete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas, las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Ahora escuche, mire. Jetro le da un consejo bueno, ¿sí? Porque si Moisés no hubiera oído a su suegro, hubiera pasado de repente otras cosas. No estaríamos leyendo de repente lo que
el libro de Éxodo. Pero sin embargo Moisés escucha a su suegro y hace lo que su suegro le dice. Moisés escoge a varones y no a cualquier varones. ¿Sí? Para tener a personas que dirijan, que sean líderes, no deben ser cualquier persona. Aquí le dice que los varones que ellos deberían elegir deben ser varones de virtud, varones temerosos de Dios y varones de verdad. 3 cualidades, ¿me entiende? Que si usted lo analiza, lo desgaja, son cualidades que nos habla la Biblia en el Nuevo Testamento. Sí, las cualidades que debe tener todo líder, todo ministro. Varones de virtud, varones temerosos de Dios, varones de verdad, que conozcan la palabra de Dios, para que puedan guiar al pueblo y sobre todo dice que aborrezcan la avaricia. ¿Por qué el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento insiste siempre en esto? Que aborrezcan la avaricia. Porque la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero pervierte a la gente. El dinero pervierte a los pastores. ¿Por qué usted cree que los pastores, si de las grandes congregaciones, ahora tienen casas, tienen carros, tienen aviones, si visten con el último traje, cambian todos los días traje? ¿Por qué? Porque ellos están recibiendo todo el dinero, reciben los diezmos, reciben las ofrendas y ellos piensan que para ellos es, cuando los diezmos y las ofrendas no son para ellos. Sí, es una parte que va destinado a ellos, pero sin embargo ellos se lo comen todo y ellos, ¿me entiende?, se pervierten, han caído en la avaricia y muchos no se dan cuenta. La mayoría de usted que conoce de ministros, ¿sí?, que hoy se hacen llamar apóstoles o pastores o profetas, todos ellos, nunca, escuche bien, todos ellos han empezado en el temor de Dios. Todos ellos Dios un día los usó, un tiempo los usó. ¿Entiende? Ningún ministro ha empezado chueco. Todos empezaron bien. Si ellos hubieran empezado chueco, Dios los hubiera cortado. Pero ellos siempre empezaron bien. El problema es que en el transcurrir de su ministerio, en el transcurrir del tiempo, ellos se chuequearon. ¿Me entiende? Ellos se torcieron por amor al dinero, por amor a la avaricia. Esos ministros empezaron bien y yo siempre cuento la historia porque yo conozco la historia de Cash Luna. Cash Luna fue un hombre, un jovencito. Él a los 17 años, si más no me equivoco, él empezó en el camino de Dios. Bien jovencito. Él empezó bien. La Biblia dice que él con su esposa, ellos abrieron en su casa, empezaron orando y Dios les usó. ¿Me entiendes? La Biblia dice que Dios derramó el don de sanidades, el don de milagros sobre este hombre. Y la gente escuchaba que ese hombre ponía las manos y sanaba. Y la gente iba. Y la gente sanaba. Sí, pasaron los años y la gente con son de agradecimiento daba su ofrenda, daba su diezmo. Cuando el diezmo no son para los predicadores, el diezmo se queda en la iglesia. Pero la gente ignorantemente iba y daba, y daba, y daba. Y empezó a crecer. Empezó a abrir una iglesia grande y la gente iba por los milagros, porque la gente es así. La gente le gusta los milagros, le gusta los movimientos, no le gustan las enseñanzas. Sí, no le gusta la palabra, la gente es así, la gente es emocionalista. Le gusta que le hablen bonito, le gusta que le digan que van a ser bendecidos, le gusta, ¿me entiende?, que le traten bonito. Así le gusta a la gente, por eso que los templos se llenan. Pero las iglesias de santidad no son así. Las iglesias de santidad son pocas. ¿Por qué? Porque te van a hablar duro. Y mucha gente piensa que le van a hablar a ellos, piensa que el ministro tiene algo contra ellos, cuando no es así. ¿Me entiendes? La palabra se lanza y si a ti te cae es porque tú estás mal, pues. ¿Me entiendes? Si sientes que a ti te cae es porque tú estás mal y debes reconocer. Y si tú estás bien, entonces tú no tienes por qué molestarte. Al igual que cuando yo ingresé, a veces hablaban fuerte y yo pensaba que hablaban contra mí. ¿Me entiendes? Pero poco a poco uno va entendiendo que uno no tiene por qué estar hablando de usted ni de él, sino la palabra se lanza. Y si a ti te cae, pues tienes que chantártelo y corregir tu vida. Así es la palabra. Pero estos ministros, ¿me entiendes?, sin embargo, empezaron a crecer y su corazón empieza a desviarse. La avaricia, ¿me entiendes?, desde el inicio Dios lo empieza a prohibir. Lo recalca con el hombre más sabio, con Salomón, y en el Nuevo Testamento con los apóstoles va diciendo que la avaricia es algo de lo cual nosotros debemos cuidarnos. Y Moisés claramente hace énfasis en eso, que los hombres, los jueces que él iba a escoger para que ministren a 3 millones de personas, si a 3 millones de personas, estamos hablando de un pueblo que era más numeroso, hermano, más numeroso que la gente que hay aquí en todo Chimbote. ¿Usted sabe cuánta gente hay aquí en Chimbote? No llega a los 3 millones.
era más grande el pueblo de Israel que toda la población de Chimbote. Solamente en el Perú hay 27 millones. En el Perú entero, estoy hablando de los 24 regiones, hay 27 millones. Y este pueblo era como 3 millones. Solamente Israel. Era un pueblo grandísimo. Y los hombres que iban a gobernar tenían que ser hombres de cualidades, que no deberían, porque escuche, Israel ofrecía holocausto, ofrecía ofrenda, traían sus ovejas, traían lo que ellos cultivaban. Entonces la gente, si los hombres hubieran sido hombres avaricientos, ellos iban a corromper el pueblo. Es por eso que Moisés recalca que los hombres que iban a estar ahí deberían ser hombres sin avaricia, que aborrezcan, dice la Biblia, la avaricia. ¿Por qué? Porque ya lo vemos. O sea, la gente va a empezar bien. Y en eso tenemos que tener nosotros cuidado. Yo tengo temor, que más adelante yo no me vaya a chuequear. Y eso nosotros debemos cuidarnos siempre. No va a interesar el que yo he hecho tantas cosas y que al final yo me choqué. Habré perdido para siempre. Si todos nosotros debemos empezar bien y terminar bien. Porque nada valdrá el haber empezado bien y terminar mal. Nada habremos hecho. Nos perderemos para siempre. Estos hombres empezaron bien, terminaron mal. Los reyes de Judá empezaron bien. Todos los reyes de Judá empezaron bien y Dios los mató al final. Salomón empezó bien, terminó mal. Sansón empezó bien, terminó mal. Saúl empezó bien, el primer rey, terminó mal. ¿Me entiende? Se perdieron para siempre. No interesa, ¿me entiende? No interesa las cosas que nosotros hagamos. Interesa que nuestro corazón esté recto siempre para con Dios. Por eso que la avaricia es algo de lo cual nosotros debemos cuidarnos. Y la Biblia dice, mire, David fue diferente a Salomón. David dijo algo interesante que yo siempre lo recuerdo. David dijo, no me des mucho para que me sobre, ni poco que me falte. Dame lo necesario para que mi corazón no se desvíe. Pero hay gente que quiere tener carro, que quiere tener casa de 3 pisos, que quiere tener la mejor ropa, que quiere esto y que quiere aquello, que quiere, qué sé yo, las mujeres, las mejores carteras, las mejores sandalias, los hombres, los mejores ternos. ¿Me entiendes? Y no debe existir eso en nuestros corazones. Y si hay eso en nuestros corazones, eso debemos quitarlo. ¿Me entiendes? Eso debemos quitarlo y no pedir cosas, ¿me entiendes?, que van a desviar nuestros corazones. Por ejemplo, yo escuché la vez pasada a un hermano que quería, ¿me entiendes?, tener un televisor grandísimo, ¿no?, para que él viera, según él, ¿sí?, para que él viera sus videos cristianos ahí, un televisor grande. Y él oraba por eso, y él oraba por eso, y él oraba por eso. Dame el televisor, dame el televisor, dame el televisor. ¿Sí? Y todavía le pedía de 42 pulgadas, dame ese televisor. Tuvo su televisor. Y sus hijos miran cosas mundanas. Su esposa empieza a mirar cosas mundanas. Para eso pidió él ese televisor. Cuando nuestra oración, yo no le pido dame un televisor, yo le pido dame lo necesario. Permíteme tener un lugar confortable donde yo pueda vivir y luego lo demás será cuestión tuya. Tú añadirás. Eso debe ser nuestro pensamiento, ¿sí? Pedir lo necesario, no pedir cosas vanas, porque pueden desviarnos, ¿sí? Ahora, el verso 22 dice la Biblia que estos hombres que Moisés escogerá, dice la Biblia que ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerían a Moisés. Verso 25 dice la Biblia que Moisés escogió varones de virtud entre todo Israel y hizo así, los puso como jefes sobre todo el pueblo. ¿Ok? Entonces, esa es la enseñanza en el capítulo 18. 4 enseñanzas muy importantes. Cuidarnos de la avaricia, hacer caso, ¿me entiende? Hacer caso a veces en los consejos. El otro era el ósculo santo, ¿sí? Es por eso que a veces los hermanos, y yo a las hermanas siempre les he dicho, les saludo con la mano, ¿sí? Yo no les doy beso a las jóvenes en la cara, porque el ósculo es entre los hombres y entre las mujeres. Hay un peligro, ¿sí?, dar el ósculo santo entre un hombre y una mujer en la iglesia. No está bien, yo no lo veo bien y siempre se lo voy a decir. Y yo se lo voy a probar en la Biblia. Aquí dice la Biblia que Moisés besó a su suegro.
Está aquí claramente. Sí, hay un peligro en eso. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la carne nos detesta, pues hermano. Es un peligro gravísimo. Yo conozco a tanta gente en la iglesia, de varias iglesias, que empezaron así y terminaron en la cama. Yo conozco a gente así, en las iglesias. Conozco mucha gente, yo he conversado con mucha gente, converso con mucha gente, con muchos hermanos de otras iglesias, a donde yo he ido a predicar, porque sí, yo he tenido invitaciones a ir a predicar a varias iglesias. Y yo conozco a gente, ¿me entiendes? Hay gente que viene y me consulta y dice, esto ha pasado en mi iglesia, esto ha pasado en la iglesia. Y sucede, hermano, que el diablo así sigilosamente entra. Y es por eso que la Biblia dice que no hay dar cabida al diablo. El ósculo santo no es lo que algunos enseñan. Capítulo 19. Capítulo 19. Mira, en este capítulo 19 me hizo llorar muchas veces. Este capítulo es muy importante para nosotros. Aquí vamos a ver algo extraordinario y espero su mayor atención. Dice la Biblia, vamos a leer todo el capítulo 19, ya es muy importante. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron del desierto de Sinaí. Escuche, llegaron al desierto de Sinaí, llegaron hacia donde por primera vez Moisés sí tuvo el encuentro con Dios en la zarza. Verso 2, habían salido de Refidín y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés salió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte. Escuche, la Biblia dice que Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, verso 5, píntelo. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Escuche. Ese verso 5 es muy importante. En ese verso Dios le dice a Israel a través de Moisés que si Israel guardaba los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos que Él les había dado, dice que sería el real tesoro de Dios. ¿Sí? Sería el pueblo elegido, el pueblo predilecto. No habría otro como Él, como Israel. En todos los pueblos de la tierra sería el pueblo escogido. Y ya vimos, nosotros conocemos que Israel no quiso hacer caso, no escuchó la voz de Dios, no lo obedeció. Viendo 10 plagas, viendo el mar rojo abrirse, viendo cómo Dios hizo salir agua de la roca, de la nada, viendo cómo Dios mandaba del cielo pan y mandaba carne también a través de las aves. O sea, viendo todas esas cosas, ¿sí? Todas esas cosas, esas maravillas, Israel no le quiso hacer caso a Dios. Yo no entiendo, o sea, cómo la gente, habiendo visto con sus ojos y presenciado milagros que nosotros no presenciamos, le dio la espalda a Dios. Israel se rebeló en contra de Dios. Ahora, ese pecado nosotros lo vemos, ya lo he recalcado muchas veces en la iglesia. La gente ve el poder de Dios, muchas veces la gente ve la sanidad de los milagros, y la gente está solamente muchas veces por las bondades de Dios, por las sanidades, ¿sí? Muchas veces está por, por los beneficios que Dios da, pero no quiere el sacrificio, no quiere la cruz de Cristo, ¿entiendes? No quiere ayunar, no quiere vigilar, no quiere venir a congregarse, no quiere, hermano, obedecer lo que la Biblia dice, solamente quiere los beneficios. Es por eso que la gente viene y se va, ¿sí? La gente viene y se va, ¿por qué? Porque no viene por Dios, viene solamente por la oración. Y es más, en la campaña, ¿no? Le pregunta, ¿usted quiere aceptar a Cristo? No, le dice. ¿Y usted entonces qué quiere? La oración, te dicen. Y la gente es así de dura, ¿sí? La gente es así de dura. Así de dura es la gente.
Yo siempre digo, yo lo primero que haría, ¿tú quieres aceptar a Cristo? Sí, bien, voy a orar por ti. Luego oro por tu sanidad. Tú no quieres aceptar a Cristo, de nada vale que yo ore por ti y luego te vas a ir al infierno. Aunque la gente me critique, aunque piense que soy duro, pero yo lo hago así. ¿Sí? Porque yo no, o sea, la Biblia me manda a que primero yo predique el Evangelio. ¿Sí? La Biblia me manda a mí a que yo, hermano, anuncie el Evangelio. Que si no quieren a Cristo, entonces, hermano, ¿de qué estamos hablando? ¿Quieren burlarse de Dios? Yo no voy a dejar que la gente se burle de Dios. No puedo permitirlo, porque yo soy un hijo de Dios. No quiero que la gente haga escarnio de Dios. Pero sin embargo, se dan las campañas. Cada predicador tiene su manera de pensar, su manera de enseñar, su manera de evangelizar. Yo no les estoy diciendo que está mal, simplemente lo estoy diciendo lo que yo aprendo a través de la Biblia, y eso yo hago. No quiero que ellos lo hagan tal y cual yo lo voy a hacer. Ellos sabrán, ellos darán cuenta, yo también daré cuenta, cada uno de nosotros daremos cuenta. Pero lo interesante aquí es cómo la gente de Dura, al igual que Israel, ¿me entiendes?, quiere los beneficios de Dios y no quiere a Dios en sí. No quiere la carga, porque el Evangelio no es cualquier cosa. El Evangelio es duro, pero en el Evangelio hay poder. El Evangelio muchas veces nos hace llorar, pero en el Evangelio también hay victoria. Y la gente no entiende eso. Pero sin embargo, así son las cosas. Ahora, la Biblia dice que Dios iba a separar a Israel, le iba a hacer su real tesoro. Israel no quiso. Verso 6 dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Escuche, gente santa. Es por eso que Dios da la ley que los israelitas deberían obedecer, los 613. Escuche bien, 613 en total son los mandamientos para los israelitas. Deberían obedecerlo. Cumpliendo esos 613, ellos se convertirían en gente santa. Lamentablemente no lo pudieron hacer. Verso 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Verso 8. Anótelo, márquelo, píntelo. Dijeron ellos, y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ellos dijeron: todo lo que Dios dice, lo vamos a hacer. Al igual que Pedro, ¿no? Pedro dijo: Jesús, yo nunca te voy a negar. Jamás, le dijo Pedro. En su emoción es así. La gente cuando viene y quiere recibir a Dios, ¿no? Señor, yo no te voy a dejar, nunca te voy a dejar. Pero pasa el tiempo y vuelve a lo mismo. Señor, desde ahora yo te voy a servir, desde ahora sí voy a andar derecho delante de ti, voy a ser fiel. Pero pasa el tiempo y luego caen en lo mismo. Y así la gente, Israel dijo: haremos, dijo. Juraron ellos: haremos lo que Jehová dijo. Pero no lo hicieron. Y así la gente, nosotros prometemos y prometemos. ¿Y qué dice la Biblia? Mejor es que no prometas. Mejor es que no prometas. Porque si tú prometes y no cumples, la Biblia dice es maldición, está en Salmo. O sea, mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Porque si tú lo haces, la Biblia dice: yo te voy a demandar. Y la gente promete y luego, ¿me entiendes?, cuando Dios lo demanda no quieren, y es por eso que ellos pasan lo que pasan. Pasan calamidades, porque cuando tú prometes a Dios, ¿me entiendes?, Dios no es una burla, hermano. Dios no es un juego. Dios jamás se olvida de lo que usted le promete. Por eso que cuando usted va a prometerle algo a Dios, usted tiene que pensarlo muy bien. Porque si usted promete y no cumple, Dios le va a demandar. Y está clarito en la Biblia, eso está en la Biblia. Y aquí Israel prometió. Israel dijo: eso vamos a cumplir, lo vamos a hacer. Nunca lo hicieron. Es por eso que Dios los cortó, los taló, los mató a todos. Dice la Biblia que los mató a todos en el desierto. Porque Dios no se vende con nadie, los mató a todos, hermano. A toda esa generación, todos ellos murieron, 2 nada más quedaron. Y los niños. Pero de todos los hombres y mujeres, Dios lo cortó desde los 20 años a los 60 años. Sí, toda esa gente que tenía entre 20 y 60, Dios los cortó, los mató en el desierto. No los dejó pasar, 2 nada más pasaron. De los millones de personas, los mató.
para que usted vea que no se puede burlar de Dios. Verso 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti. Mire, y esto, por favor, esto márquelo. Este verso es el que siempre me ha hecho llorar. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo, escuche, oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Mire, ese verso dice que todo Israel escuchó la voz de Dios. Dice el pueblo oiga. Todo Israel escuchó que Moisés y Dios hablaba. Moisés entró en la nube y Moisés hablaba con Dios, y todo el pueblo estaba alrededor del monte, y todo el pueblo escuchaba la voz de Dios. Y Dios hizo eso con Moisés. Sí, es el privilegio más grande que Dios le pudo haber dado a un hombre, en el que todo el mundo escuchara que ese hombre está hablando con el mismo Dios, y Dios le dice: para que el pueblo crea en ti para siempre. Es por eso que Moisés, ¿me entiendes? Los israelitas hasta hoy lo tienen a él como el maestro por excelencia, esperando después al Mesías. Si usted habla mal de Moisés, los judíos los apedrean, los matan, porque Moisés para ellos, ¿me entiende?, es alguien que a ellos lo tienen en muy alto estima, ¿sí? Por eso que cuando alguien hablaba y no estaba en la ley, no estaba en el yeshiva, lo apedreaban, lo mataban. Israel escuchó, dice la Biblia, hermano, la voz de Dios. Era como tronante, como trueno, como relámpago, dice la Biblia. Escuchaba, Moisés hablaba, Dios le respondía. Moisés hablaba y Dios le respondía. Ahora yo pregunto, la verdad, ¿cuántos nosotros hemos escuchado la voz de Dios? Audible, audible, la voz de Dios audible. Son raras las personas que han escuchado la voz de Dios audible. Hay gente que dice que ha escuchado, pero nunca ha escuchado. La voz de Dios no es cualquier cosa. Y ahí la Biblia dice que todo Israel escuchó. Todo el pueblo escuchó. Pero ni aún así tuvieron temor y hicieron el becerro de oro. ¿Cómo puede ser posible, hermano? ¿Cómo puede ser posible que, habiendo presenciado maravillas y habiendo escuchado la voz del mismo Dios, Israel haya hecho lo que ha hecho? La pregunta va por el otro lado ahora. ¿Por qué Dios entonces no los acabó, no los exterminó? Dios sí quiso exterminarlos. Los iba a acabar a todos. Solamente iba a dejar a Moisés. Ni Josué se iba a salvar. Y la Biblia dice eso claramente, que Dios los iba a matar a todos. ¿Me entiendes? Porque Dios se cansó, se colmó. ¿Me entiendes? Dios tiene misericordia, pero Él también tiene un límite. Hay un límite, ¿me entiendes? Entonces Dios se colmó y quiso matarlos. Pero sin embargo, Moisés intercedió. Y cada vez que Israel pecaba, Dios se acordaba de alguien. Dios se acordaba de Abraham. ¿Por qué usted cree que Israel hasta ahora existe? ¿Porque son buenos? No. No porque son buenos, no porque son, qué sé yo, el pueblo escogido. No. Dios no los ha terminado a ellos porque Dios le hizo una promesa a un hombre. Dios le hizo una promesa a Abraham. Dios le prometió a Abraham. Dios le prometió a Jacob. ¿Me entiende? Le hizo una promesa a un hombre, le hizo una promesa. Y la Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y por esa promesa que Dios le hizo a un hombre, es que Dios mantiene a Israel, lo ha defendido. No porque ellos sean santos, no porque ellos sean buenos, porque ahora en Israel hay homosexuales, ¿sabía? Ahora Israel se ha corrompido de tal manera que da asco. En Israel salen homosexuales, soldados israelíes homosexuales. Eso está en internet. Es una vergüenza. Israel se ha sublevado en contra de Dios y Dios lo va a cortar, los va a matar. Y eso yo lo sé en Apocalipsis. La Biblia habla claramente que van a ser talados. Solamente unos cuantos quedarán. Unos cuantos quedarán en el milenio. Pero bueno, Dios habló. Verso 10 dice: Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Otra enseñanza. Dios dijo a Moisés que todo el pueblo debería
santificarse. Para acercarse a Dios, uno no puede venir, hermano, sucio. No se puede. No se puede predicar sucio. Estoy hablando interiormente, en pecado. No se puede. No se puede ministrar alabanza en pecado. No se puede orar en pecado. No se puede acercarse a Dios en pecado. No se puede, porque aquí Dios dice, escucha a Moisés, dile al pueblo que cuando se acerquen a mí, 3 días se van a santificar. Por 3 días se van a santificar. Van incluso hasta lavar su vestimenta. Van a venir limpios y se van a acercar hasta el monte, hasta el borde del monte. No van a traspasar, porque el que traspase va a morir. Solamente tú subirás y Aarón, solamente tú, el demás se quedará. Aquel que traspase morirá. Lo vamos a leer. Así de santo es Dios. El atributo más grande de Dios es la santidad. Por eso que la Biblia dice que Él es 3 veces santo. ¿Me entienden? Entonces, eso debe para nosotros ser siempre algo que debemos tener en nuestra mente. Si yo quiero acercarme a Dios, yo debo santificarme. Los que cantan no pueden acercarse a Dios, no pueden ministrar si usted está mal. No se puede si no ha orado. Yo no puedo predicar si no he orado. No puedo enseñar si no he orado. No puedo dirigir si no he estado en comunión con Dios. No se puede, hermano. Usted dirá, pero no me mata Dios. No sabes que estás muriendo espiritualmente. Dios le dijo a Adán, el día que tú comieres, morirás. ¿Comió Abraham? Comió. ¿Murió? No murió físicamente, pero espiritualmente murió. Y la gente no entiende eso, que cuando usted se acerca y ministra en pecado, uno muere espiritualmente, se va enfriando, se va secando y se va pudriendo por dentro espiritualmente. Va a llegar el momento en que no va a aceptar nada, en que la palabra de Dios ni siquiera va a penetrar. ¿Por qué? Porque ya está muerto. Ese es el peligro más grande que nosotros debemos saber. ¿Sí? Ese es el peligro que nosotros debemos entender. Aquí la Biblia dice, ¿me entiende? Que para acercarse a Dios hay que estar puros. No se puede, hermano, no se puede. Hay un peligro grave, ¿me entiende? Verso 12. Dice, señalarás término al pueblo en derredor del monte, está hablando, diciendo, guardaos de no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, ¿qué va a pasar? De seguro morirá. Para que usted vea, aquel que se acerca a querer hacer la obra de Dios sin tener comunión con Dios, se muere espiritualmente, hermano. La vez pasada yo escuché que un pastor, entre comillas, fue a orar por un endemoniado aquí en San Pedro. Un joven endemoniado le quiso poner las manos y el jovencito se fue encima y casi le rompe toda ropa. Y una vergüenza, tuvo que salir corriendo el supuesto pastor, ¿sí?, de esa casa. Porque usted, al diablo, usted tampoco le va a poder engañar a los demonios. Porque los demonios son espíritus y ven. Quiso ir a ministrar estando en pecado. No se puede. Si yo estoy mal, me dicen, anda, no voy. Porque es un peligro, hermano. Es un peligro. Aparte de ser un peligro, es una vergüenza que usted acarrearía y sumaría al evangelio. Y es una vergüenza, ¿entiende? Este hombre fue avergonzado y sobre todo avergonzó. ¿Por qué? Porque los vecinos se rieron, hermanos. Se rieron al ver esto. El hermano se fue encima. Si no fue por el papá que lo agarró al joven endemoniado, le rompía toda la ropa. Aquí en San Pedro. Aquí en San Pedro. Para que usted vea que esto no es juego, no es cualquier cosa. Ahora, el verso 15. Verso 15. Dijo el pueblo, estad preparados para el tercer día. No toquéis mujer. O sea, no debes tener intimidad para los casados. No deben tener intimidad con su mujer. ¿Por qué? Dios sabrá por qué. O sea, cuando tú tengas ayuno, cuando tú estés en comunión con Dios, los esposos deben evitar tener contacto sexual. ¿Para qué? Para que Dios tenga comunión contigo. Luego, después de esto, que recibe la bendición, ya uno se puede unir nuevamente.
Pero en ese tiempo, es por eso que a veces, no sé si escuché a alguien decir acá, que después de un ayuno, después de una vigilia, no tengan contacto sexual. Y eso es cierto, ¿sí? Porque tú te estás acercando a Dios, y Dios es santo, o sea, no te permite. Dice la Biblia ahí, tú te quieres acercar a mí, no toquéis mujer, no debe haber intimidad. Y a veces gente que no recibe la bendición, después de varios días de ayuno, inmediatamente tiene relaciones con su mujer. Y no recibe la bendición, ¿por qué? Porque se contamina. Ese acto sexual lo ve como una contaminación, es un impedimento. ¿Sí? La Biblia dice, recalca eso. Verso 16. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el fuego, y el humo subía como humo de horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Usted ve, delante de la presencia de Dios, tiembla la tierra. Cuando Dios bajó, dice que el monte Sinaí, que es más grande, escúcheme, es más grande que este cerro que está ahí al frente, es más grande, es grandísimo. Dice que el monte temblaba, hermano, temblaba. Y así es Dios, ¿me entienden? Así es Dios. Cuando Dios viene, o Jesús viene a tener comunión, uno no puede resistir la presencia de Dios. Es por eso que cuando en la oración, uno sabe cuando Dios está hablando. Uno sabe, y uno sabe cuando el maligno también se está metiendo. Uno tiene que aprender a discernir. Cuando Dios viene, es por eso que la Biblia dice que no creáis a todo espíritu. Cuando uno está en oración y uno empieza así a alabar y supuestamente Dios se empieza a manifestar, cuando Dios es realmente, la gente se compunge. Hasta el más incrédulo, ¿me entiende? Cae rendido. Porque es Dios. Nadie puede resistirse a Dios. La Biblia dice que cuando Cristo se presenció a Juan, la Biblia dice que Juan se desmayó, cayó postrado a los pies. No pudo resistirse. Pero cuando no es Dios, ¿me entiende? No es Dios, pues, no es Dios. Entonces uno tiene que saber discernir cuando Dios se manifiesta y cuando no es Dios, cuando es la carne o cuando es el diablo, ¿sí? Es por eso que uno tiene que saber discernir, y a través de la Biblia nos dice, ¿me entiende? Que cuando Dios descendió, el pueblo tembló, el monte tembló. No se puede sentir la presencia de Dios. Por eso cuando los que ministran aquí la oración, el que ministra tiene que ser una persona que tenga comunión con Dios, porque es el responsable de dirigir la oración. Es por eso que muchas veces se empieza aquí a orar y todo el mundo empieza a hablar y todo el mundo se hace una tremenda bulla, y eso está mal. No es así la oración, porque usted va en la Biblia, usted no va a encontrar nada, porque la Biblia dice que Dios es orden. ¿Me entiende? Dios es orden, y yo voy a dar una enseñanza acerca de la oración, una enseñanza acerca de la profecía, acerca de las lenguas y todas esas cosas. Hay que tener mucho cuidado, ¿me entiende? Hay gente que dice que ha conversado con Jesús, y ha conversado, y algunos son tan sinvergüenzas, dice que han tomado una silla, se han sentado frente a frente y conversaban. O sea que estos hombres son más tremendos que el apóstol, que el mismo apóstol, que los apóstoles, hermano. Los apóstoles, la Biblia dice que Pablo cayó al suelo. Juan, el hombre más consagrado, el discípulo amado, dice que cayó al suelo, hermano. No podía resistir la presencia, no se puede resistir la presencia de Dios. Eso está en la Biblia, ¿me entiende? Y estos supuestos hombres que se han sentado a conversar con Jesús, que ha subido al cielo, que ha bajado al infierno, y hoy se les está acusando de ser homosexual. Un pastor en Chile, él dijo en su testimonio: Cristo muchas veces ha venido y se ha sentado conmigo en una silla, yo me he sentado en la otra y hemos empezado a conversar. Y Él me ha mostrado el cielo y Él me ha mostrado el infierno, dijo él, ¿sí? Y todo el mundo le ha empezado a seguir, ¿sí? Hasta peleaban por Él, lo defendían a muerte. Algunos decían: pastor, usted está equivocado, la Biblia no dice así. Y le retaban, y el pueblo se iba en contra de estos hombres. Pero pasó el tiempo y su propia hermana reveló que este hombre, este pastor que hablaba con Jesús, era homosexual, que se había acostado con varios jóvenes de la propia iglesia. Para que usted vea, este hombre hacía que descendiera fuego y aparecía oro en las manos de la persona. Y sucedía porque las cámaras de televisión entraron a la iglesia y grabaron. Había polvo de oro en las manos.
Milagros. Para que usted vea. Homosexual. Su iglesia se partió. No creáis a todo espíritu. Es por eso que Biblia, usted conoce la Biblia, nadie le va a engañar. Nadie. Que yo he hablado con Jesús, que Dios me ha dicho esto. La otra mujer dijo, no, yo he hablado con el ángel Gabriel. Él me ha dicho que ahora yo puedo estar cortarme el pelo, y se cortó el pelo, y puedo usar pantalón porque el tiempo ha cambiado. ¿Qué? ¿Que un ángel viene y le dice eso? O sea, pues hermano, Biblia. Sigamos, mire. La Biblia dice que el monte se estremecía, le humeaba. Ahora, en el verso 20, descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. ¿Entiende? Multitud de ellos. Verso 22. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga estragos en ellos. ¿Qué dice la Biblia? Que ni siquiera a los ministros les perdonaría. A los sacerdotes dice, si ustedes no están santificados, yo voy a hacer estragos en ustedes, porque Dios no se vende. Que la gente piensa que la enseñanza es para el pueblo, la enseñanza es para los ministros, para los pastores, para todos. Dios no se vende con nadie, hermano. Que uno puede tener un cargo, sí, pero ante los ojos de Dios no es nada. Simplemente es un cargo nada más. ¿Me entiende? Es un cargo nada más que yo estoy ocupando, pero ante los ojos de Dios soy igual que todos, que cualquier persona que está sentado. Ahora, verso 24, dice la Biblia, Jehová le dijo, ve, desciende, subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites. No dejó que los sacerdotes pasaran a hablar con Dios, solamente Moisés y Aarón. ¿Por qué? Porque así es Dios. Así de santo es Dios. Y es más, dejó a Aarón y subió Moisés y hablaron. Y la voz de Jehová resplandecía como trueno, Israel escuchaba. Y ahí, escuche bien, ahí, se le doy adelanto, ahí, escuche bien, ahí es que Dios da los mandamientos, los 10 mandamientos. Todo Israel escuchó los 10 mandamientos. De la boca de Moisés, no. Le escucharon de la propia boca de Dios. Y eso no se enseña en las iglesias. Piensan los pastores que Moisés les dio los mandamientos en las tablas. Eso no fue así. Las tablas vienen después, porque ahí la escena está. Y Moisés sube al monte, ¿sí? La nube espesa lo tapa con Aarón, el pueblo está alrededor, y la Biblia dice que Dios hablaba y el pueblo escuchaba. Está en el verso 9. El pueblo escuchaba. ¿Y qué le dio? Capítulo 20, le da los 10 mandamientos. Israel escuchó de la propia boca de Dios sus 10 mandamientos. No te harás imágenes. Y se hicieron su becerro. Para que usted vea. Las tablas de la ley vienen mucho después. Directamente Israel tuvo el privilegio de escuchar a Dios. Hasta aquí llegamos, la enseñanza, nos ponemos en pie y glorificamos a Dios. La honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale fuerte palma a Cristo, porque Él se lo merece. Dios lo bendiga y será hasta la próxima.